Supongamos que hemos agregado a la transacción Customer el atributo Customer Status para poder representar uno de los tres estados, activo, en espera o cerrado, que puede tener un cliente en el sistema de la agencia de viajes. Para ello se ha definido un tipo de datos Status enumerado con estos tres valores. Ahora supongamos que en varios lugares de la aplicación necesitamos trabajar con los clientes activos ingresados entre un par de fechas determinadas. Por ejemplo, en el webpanel que mostraba todos los clientes y el total de precios de sus vuelos y que permitía filtrar por nombre del cliente, ahora queremos mostrar siempre los clientes activos únicamente, dándole al usuario la posibilidad de ingresar un rango de fechas para poder filtrar también por los agregados al sistema dentro de ese rango. Otro ejemplo. Necesitamos realizar un listado PDF que muestre para cada vuelo, además de la información del aeropuerto de partida y de llegada, la cantidad de clientes activos registrados con asiento entre los clientes ingresados hasta la fecha de hoy. O, por ejemplo, necesitamos realizar un listado PDF que reciba por parámetros un rango de fechas, Start y End, y muestre los clientes activos que fueron ingresados al sistema entre ese par de fechas dadas. En definitiva, estaremos repitiendo en todos esos objetos estos tres filtros. Para optimizar podemos ordenar por Customer Status, dado que filtramos por igualdad por ese atributo. Para ahorrarnos el trabajo de tener que repetir esas mismas especificaciones en todos los lugares donde las necesitemos, el webpanel y los procedimientos anteriores, pero también podría ser en grupos de data providers o en grids de panels en Smart Devices, podemos realizar esas definiciones en un único lugar, dándoles un nombre y de allí en más utilizar ese nombre como referencia. Ese lugar es el objeto Data Selector. Creamos el objeto al que llamaremos Active Customers. Y allí definimos las condiciones. El estado del cliente, Customer Status, activo. La fecha de ingreso del cliente al sistema, Customer Added Date, mayor o igual a la variable Start, que será un parámetro de este objeto, siempre y cuando no esté vacía. Y por último, Customer Added Date menor o igual que la variable End, también parámetro recibido, cuando la variable End no esté vacía. Debemos entonces definir las variables utilizadas como parámetros. Start, de tipo Date, y End, de tipo Date. Y también establecemos que ordene por Customer Status, para optimizar. Observemos que también aparece un nodo Define By, que permitirá, al igual que en el for each, nombrar atributos para que participen en la determinación de la tabla base. ¿De qué tabla base? Dependiendo de la forma de usarlo, este Data Selector será unas veces simplemente una definición, que se agregará a la consulta representada por un grid, un for each, un grupo de data provider o una fórmula, donde sea que se esté utilizando este Data Selector, y allí no tendrá sentido hablar de su tabla base, pero otras representará una consulta en sí misma, que puede ejecutarse sobre la base de datos como si fuera un for each, devolviendo un conjunto para hacer algo con sus elementos. Allí sí tendrá sentido hablar de su propia tabla base, que en este caso será Customer. Lo veremos en los ejemplos que siguen. Aquí hemos salvado el webpanel que teníamos con otro nombre y hemos definido e insertado en el form las variables Start y End de tipo Date. Si observamos las propiedades del grid, solo estamos filtrando por Customer Full Name. Así, si ejecutamos, se mostrarán todos los clientes, los activos y los otros,
cuyos nombres contengan lo ingresado por el usuario en esta variable. Pero no se modificará lo mostrado si cambiamos estas otras. Esto podemos apreciarlo en el listado de navegación. Sin embargo, si vamos a las propiedades y especificamos al nivel del grid el data selector que hemos creado, Active Customers, vemos que se nos abre la propiedad Parameters para especificar los parámetros que debemos enviarle, y damos F5, en el grid se mostrarán solo los clientes activos, cuyos nombres contengan lo ingresado por el usuario en la variable Customer Full Name y que hayan sido ingresados entre las dos fechas estipuladas por el usuario en las variables Start y End. Ya nos lo indica el listado de navegación. Podríamos haber implementado esto mismo agregando las condiciones del data selector directamente en la propiedad conditions del grid y el order del data selector en la propiedad order. El comportamiento será el mismo, así como lo que nos informará el listado de navegación. Es decir, se combinará la definición del data selector con las propiedades conditions y order del grid. En todo grid, estándar o freestyle, salvo en el caso de transacciones, podrá utilizarse un data selector. Esto también vale para grids de panels for smart devices. Puede encontrar más documentación sobre data selectors en grids en nuestro wiki. Ahora veamos la implementación del procedimiento que imprime un PDF web con todos los clientes VIP activos, ingresados entre un par de fechas recibidas por parámetro. Si no tuviéramos definido el data selector, haríamos, pero teniéndolo, simplemente lo usamos a través de la cláusula using. Así, queremos que el for each se resuelva utilizando, además de sus otras cláusulas, el data selector Active Customers, al que le pasamos por parámetro los valores de las variables Start y End que este reporte recibió a su vez como parámetros del objeto que lo llama. El comportamiento es en todo análogo a la especificación anterior, incluyendo la determinación de la tabla base del for each, que tomará en cuenta los atributos propios del for each y los definidos dentro del data selector. Si ejecutamos el procedimiento directamente, los parámetros Start y End estarán vacíos y por tanto saldrán listados todos los clientes VIP activos. Vemos que su listado de navegación no nos permite discriminar si usamos el data selector o lo programamos manualmente. Para el caso del comando for each, podría hacerse otro uso del data selector, que es ejecutándolo como si fuera una consulta independiente a la base de datos. No lo veremos en este curso, pero es el caso de usar el operador in en lugar de la cláusula using. Aquí, los atributos del data selector no participan en la determinación de la tabla base del for each, que en principio tiene como tabla base la de asientos de los vuelos. En el where se estarán filtrando los asientos que tienen clientes cuyo identificador se encuentra en el conjunto devuelto por el data selector, ejecutado como una consulta independiente. Es decir, se estará filtrando por los Customer ID que se encuentren en el conjunto de clientes activos ingresados entre el par de fechas Start y End. Puede encontrar más documentación sobre data selectors en for each en nuestro wiki. Ya habíamos visto cuando resumimos el comando for each que al indicarle que use un data selector, le estaremos diciendo que agregue sus orders, condiciones y define by a los explícitos. Por eso, los atributos que figuren como parámetros serán considerados para la determinación de la tabla base del for each, así como los que se encuentren internamente en el data selector.
La otra posibilidad es filtrar de acuerdo a los valores devueltos por un data selector. Aquí le estamos diciendo que filtre los registros del for each según el atributo mencionado se encuentre en el conjunto de valores devueltos al ejecutar el data selector como si fuera una consulta a la base de datos. Aquí el único atributo que participa en la determinación de la tabla base del for each es el del where. Los que aparecieran como parámetros o los internos al data selector no participarán. En este caso, el data selector tendrá su propia tabla base, que será la accedida para obtener el conjunto resultante de la consulta. Por último, veamos el ejemplo de uso de data selector en una fórmula count. Estamos queriendo imprimir los vuelos y por cada uno, además de los datos del aeropuerto de partida y de llegada, queremos desplegar el total de pasajeros, clientes, activos, ingresados hasta la fecha del día y que tienen reservados asientos en el vuelo. Para ello, hemos definido una variable, active, que debemos calcular en el source antes de imprimir el primlock. Queremos contar todos los asientos de vuelos utilizando el data selector, es decir, filtrando por todo lo que éste contiene. Puede encontrar más documentación sobre data selectors en for each en nuestro wiki. Si ahora necesitamos modificar los filtros, tanto para el webpanel como para los PDFs que vimos, de manera tal que los clientes recuperados, además de ser los activos e ingresados al sistema entre un par de fechas dadas, sean los VIP, al tener la información centralizada y encapsulada en un data selector, solo tendremos que ir a modificar ese data selector, agregándole la condición, para que todos los objetos que lo utilicen queden automáticamente actualizados. En suma, el data selector es un objeto para almacenar un conjunto de parámetros, orders, conditions y define by para utilizarlo o invocarlo desde diferentes consultas y cálculos y así reutilizar la misma navegación varias veces. Por tanto, ¿en qué lugares podremos utilizar un data selector? En todos los que especifiquen consultas a la base de datos. Puede encontrar más documentación sobre data selectors en nuestro wiki.